¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy tengo un tema diferente, un tema que tiene que ver mucho con la formación de los adolescentes, de los jóvenes. Obviamente es un programa dirigido a papás, un programa dirigido a esas personas que tienen a su cargo principalmente a adolescentes. ¿Por qué quise hacer este programa hoy? Es muy importante reconocer que los cambios en el mundo se van a lograr no en esta generación, sino en generaciones futuras. Por lo tanto, debemos ir preparando a nuestros jóvenes día con día para que ellos el día de mañana sean verdaderos motores de cambio y hagan de este mundo un lugar mejor. Esa es la intención de este tipo de programas. Y les quiero platicar esto que es un poco extraño. Cuando estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, y estaban hablando sobre las principales armas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y había un aparato, un avión, el F-6F Hellcat de los Estados Unidos, y estaban hablando de este avión, que fue el avión que estuvo en servicio a partir de 1942-1943, principalmente en la zona del Pacífico, es decir, era el avión estándar que utilizaban los portaaviones, que traían los portaaviones norteamericanos y que estuvieron en los combates tanto de Midway como de las Islas Marianas, etc. Es decir, fue el avión que se enfrentó al Zero japonés. Y este avión tiene una característica muy similar a lo que es el Zero japonés. El Zero japonés es el avión que destruyó prácticamente Pearl Harbor, ¿no? Ese tipo de aviones que atacaron ahí era muy rápido, muy ágil, muy maniobrable. Es decir, tenía una gran cantidad de ventajas este avión, y entonces los Estados Unidos tuvieron que producir un avión muy similar, y ese es el F-6F Hellcat. Bueno, este avión era muy similar al Zero japonés, pero con una gran diferencia en el fuselaje que utilizado en este avión. Era un fuselaje más grueso, más pesado, capaz de resistir una gran cantidad de golpes tanto de metralla como de disparos de otros aviones. Es decir, estaba blindado. Era un avión que era capaz de soportar muchísimos golpes, muchísimo daño y aún así seguir en el aire. En diferencia con el Zero japonés no era tan resistente. Entonces, con las metrallas o con algún golpe de alguna bala de alguna de las metralletas de algún avión rival o de los puestos antiaéreos que había en los barcos, el avión se destruía. El avión perdía su estructura y caía. Incluso podemos ver muchas imágenes de estos aviones destrozándose en el aire con los impactos de las balas o de las metrallas. El Hellcat, el F-6F Hellcat, soportaba muchísimo esto y eso le dio una gran ventaja. Y eso permitió, en este caso, en las batallas del Pacífico, que los norteamericanos salieran victoriosos porque pudieron controlar el aire. Y de esta manera pudieron destruir a los portaaviones japoneses. Por lo tanto, Japón perdió ese dominio que tenía en el Pacífico y posteriormente se dieron las invasiones a diferentes islas. Bueno, ¿a qué voy con este relato de los aviones? Que pensé en el tema justo cuando estaba viendo este programa y fue como le pude dar una introducción al tema del día de hoy, de cómo blindar a nuestros adolescentes en este mundo tan complicado, tan difícil, y el que nosotros sabemos que tenemos que llevar a nuestros adolescentes hacia la santidad, hacia la búsqueda de Dios, hacia el bien, hacia el amor. Y este ejemplo para mí me pareció muy claro. En el momento en que tú logras armar a tus hijos con todas las herramientas necesarias para que salga adelante en su vida, pero además lo blindas de una manera que sea capaz de soportar golpes y los embates fuertes de la vida, va a poder continuar en ese camino que se le ha destinado. Es decir, tú le puedes dar educación, le puedes dar valores, les puedes dar una gran cantidad de cosas, materiales, formación académica, todo lo que tú quieras. Pero si tú logras blindar a tu adolescente, blindar todas esas cosas que tú le has dado, esta persona va a poder soportar golpes, va a poder soportar gran cantidad de impactos a lo largo de su vida, pero él se va a mantener firme en su misión. Por eso es que quise llamar este programa Blindaje Adolescente. ¿Cómo blindar nosotros los padres a nuestros hijos adolescentes para que sean siempre hombres y mujeres de bien, personas de bien? Debemos de una manera muy especial nosotros como padres y más el día de hoy proteger y orientar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Por eso es que este programa es
blindaje adolescente. Cómo nosotros, papás, podemos ayudar a nuestros hijos a poder resistir a lo largo de su vida la gran cantidad de embates, daños, golpes que va a recibir desde muchos frentes. Pero lo importante es que él aún se mantenga firme en su misión y que todo lo que tú has logrado darle a lo largo de su vida, él pueda utilizarlo para el bien y no se desvíe del camino y pueda lograr la gran misión que tenemos todos y cada uno de nosotros, que es la santidad, ser santos al final de nuestros días. Bueno, antes que nada, antes de entrar ya de lleno al tema, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su caridad, por su ayuda en Valora Radio. Gracias, de verdad. Acabamos de terminar una semana muy importante para Valora Radio, donde estuvimos recabando fondos a través de las estrellitas de Facebook para poder ayudarnos a salir adelante con todos los gastos y los costos que implica el mantener toda una estación de radio al aire. Gracias por tu ayuda y te invito de verdad a que continúes ayudándonos. Por favor, danos tu donativo a través de las estrellitas de Facebook y de esa manera podremos continuar con esta labor. Danos una estrella para continuar iluminando vidas. Gracias de verdad por tu caridad. No tenemos otra forma que pagártelo más que con estos programas, tratando de hacerlo lo mejor posible, con gran calidad, con buenos contenidos y con nuestras oraciones. Es la única forma que tenemos que pagarte y con nuestro agradecimiento. Gracias por tu ayuda. Gracias de verdad. Pues bien, vivimos tiempos muy complicados, sobre todo para los jóvenes. Nosotros adultos tenemos a lo mejor un poco más de experiencia, un poco más de conocimientos, un poco más de colmillo y podemos analizar de una mejor manera mucho de la guerra ideológica que existe en nuestro mundo. Podemos analizar de mejor manera todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestras sociedades, con nuestras costumbres, con los medios de comunicación, con la política, la economía. Es decir, son muchos factores y nosotros como adultos hemos aprendido un poquito a darles cierto entendimiento, darle cierto cauce a todo este tipo de cosas. Pero nuestros adolescentes, dentro de su inexperiencia y dentro de esa búsqueda afanosa, no voy a decir de aventura, sino de conocer más, de saber más, están en el momento en el que quieren sentirse que ya son grandes, pero están en ese momento en que ni son niños, pero tampoco son grandes, ¿no? Entonces están en esta gran etapa de confusión personal, por lo tanto los jóvenes hay que ayudarles de una manera muy especial. Ellos se encuentran ante una gran problemática, pero el problema es que no se dan cuenta de que están enfrentando graves problemas aún. Es decir, ellos viven en un mundo que le ofrece una gran cantidad de distracciones. Increíble cantidad de distracciones y estas cosas son muy atractivas para ellos. Vaya, para nosotros todavía lo son, también para los adultos, no nomás para ellos, pero para ellos es increíblemente atractivo todas las bondades y cosas que ofrece el mundo y se convierten en verdaderos distractores de esa gran misión que tenemos todos de llegar al cielo, ¿sí? Entonces, al verse inmersos en todo en gran cantidad y esta amplia gama de opciones de distractores que existen en el mundo, los alejan de esta misión de la santidad. Es muy fácil que los adolescentes se pierdan y es muy fácil que una ideología bien dicha, bien introducida dentro de la conciencia de nuestros adolescentes pueda implantarse ahí. Y es por eso que si ustedes ven las noticias, la gran mayoría de las personas que están promoviendo el aborto, que están promoviendo la ideología de género, que están promoviendo todo este feminismo radical, todo este tipo de ideas, la carne de cañón, vaya, esos grupos que andan en las calles destruyéndolo todo y haciendo su escándalo, son jóvenes y adolescentes. No son adultos, no ves personas de 40, 50 años ahí. Son puros jóvenes, es la carne de cañón y eso es lo que quieren las ideologías. Tener carne de cañón, jóvenes que no tengan escrúpulos, jóvenes que no tengan esa conciencia social, esa conciencia moral y esa conciencia religiosa y los lanzan a las calles armados con un poderío que no saben qué hacer con él y que desemboca en vandalismo. ¿Por qué? Se sienten poderosos y creen que el poder sirve para destruir. Y lo vemos. Cada vez que hay una marcha feminista, monumentos destruidos, negocios quemados, personas dañadas en su integridad física y en su dignidad. Es terrible lo que pasa. Y si se dan cuenta, son adolescentes, son jóvenes y adolescentes los que están ahí. No son los grandes pensadores ideológicos, no, es la carne de cañón la que mandan a esos frentes, a mover a todas estas ideologías. Por lo tanto, hay que entender que los jóvenes son susceptibles de ser altamente influenciables por estas ideologías. Y es nuestra obligación como padres de familia blindarlos,
protegerlos de esto, para que no se desvíen del camino de la santidad, que no se desvíen del camino del bien, ¿sí? Además de todo esto, esta sensación de poder que ofrecen las ideologías, también existe una gran cantidad de distractores que están orientados hacia sus gustos y placeres inmediatos. Y eso es increíblemente atrayente, no solo para los adolescentes, para todos. El hablar de gustos y placeres inmediatos, wow, pues es fabuloso porque los tienes en el instante. En este momento ya obtienes tu beneficio. Y entonces hablar de una trascendencia hacia una eternidad parece un proceso muy largo que hay que pasar. Tengo que pasar toda una vida para lograrlo. No, a mí me interesa lo inmediato. Ese es uno de los grandes factores que también distraen a los jóvenes. La inmediatez de los resultados que pueden obtener si se desvían un poco del camino. Y hablamos, por ejemplo, de pasiones inmediatas. Todo lo que implica la sexualidad, por ejemplo, la drogadicción. Son pasiones y gustos que en un instante los satisfaces. Es decir, son gustos y placeres inmediatos. No tengo que esperar hasta la vida eterna. Desde ahorita ya los puedo vivir. Falsos esquemas de éxito. Y esto es muy importante. Falsos esquemas de éxito. Hace 3 años más o menos, se hizo una pequeña encuesta en una escuela local aquí en Zapopan. Y hicimos unas pequeñas encuestitas en unos grupos que nos dieron permiso para preguntarle a los niños qué querían ser de grandes o cómo veían la vida. Estábamos preparando alguna investigación para más o menos conocer cómo los niños ven el mundo, cómo ven la sociedad actual. Entonces, una de las preguntas que nos llamó muchísimo la atención fue, ¿qué quieres ser de grande? ¿Sí? Vaya, yo cuando a mí me preguntaban eso, yo decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser piloto, yo quiero ser astronauta, sabrá Dios, ¿no? Es decir, nuestros ideales de éxito hace 30, 40, 50 años tenían que ver con la vivencia heroica de virtudes. Si hablamos de un bombero, pues es una persona muy valiente que es capaz de ofrecer su vida para ayudar a otros en un momento de riesgo y de peligro. Es decir, es alguien que es capaz de ofrecer su vida por el servicio a los demás. Un astronauta, hablábamos de personas capaces de aventura, personas con mucha disciplina, con mucha dedicación, que eran capaces de afrontar grandes retos. Un piloto, lo que sea. Por lo general las niñas hablaban de ser doctoras o ser veterinarias. Es decir, hablábamos mucho del servicio, ¿sí? Era lo que nos llamaba la atención. Yo no sé ustedes, papás, ahorita, cómo, si hacen una retrospectiva hacia cómo era anteriormente, ¿qué querías ser de grande? Si a mí me hubieran dicho cuando yo tenía 6 años, tú vas a ser contador público, yo diría, estás loco, ¿no? Yo quiero ser bombero, quiero ser otra cosa. Si nosotros nos ponemos a analizar eso un poco, recordaremos que antes queríamos ser héroes de alguna manera, ¿no? Vivir una vida heroica, llena de virtud. Y una de las preguntas, como les decía, que más nos llamó la atención de los niños de 6º año, es decir, de 8 años de edad. Niños de entre 11 y 12 años de edad. 11 y 12 años de edad. Les preguntamos qué quiere ser de grande. El 73% contestó, quiero ser narco. Sí, así como lo oyen. Así como lo oyen. 73% de los niños, obviamente de los varones, no de las niñas, pero sí de los varones, dijeron, quiero ser narco. Fue algo que nos dejó ahora sigue sin palabras. ¿Cómo es posible que un niño de 11 años no quiera vivir la virtud, sino quiere vivir todo lo contrario? Quiero ser narco, se los juro, no les estoy echando mentiras. Jovencitos de 11, 12 años, el 73% de ellos querían ser narcotraficantes cuando sean grandes. ¿Por qué? Nos pusimos a analizar eso. Toda la encuesta no sirvió para nada porque esa simple pregunta destruyó toda nuestra investigación. Por lo tanto, nos pusimos a analizar por qué niños de 10, 11, 12 años tienen como proyecto de vida ser narcos. Fue algo increíblemente absurdo para nosotros considerarlo, pero cuando nos pusimos a analizar las cosas con más calma, vimos algo que nos llamó muchísimo la atención, y es que los medios de comunicación actualmente han inundado a los niños y a los adolescentes con un falso esquema de éxito. Así como se oye. Los niños pensaban que el tener mucho dinero y dinero rápido, tener camionetas, tener ranchos, tener aviones, incluso muchos llegaron a decirlo, tener muchas mujeres, tener poder, sí, huir de los malos policías o del gobierno malo, etcétera, etcétera, era verdaderamente el ideal de aventura y de éxito. Si nosotros analizamos actualmente las plataformas digitales de contenido, vamos a ver que la gran mayoría tienen programas orientados a estos.
¿sí? La reina de tal cosa, la otra serie que se llama Narcos, pues hay que decirlo cómo se llama, ¿no? Una tal tijeras, es decir, estamos inundados en las plataformas digitales de entretenimiento, están inundados de este falso esquema de éxito llamado narcotráfico. Que la vida de Pablo Escobar, que la vida de fulanito, que la vida de sotanito, que ahí viene la serie del Chapo, ahí viene otra. Es decir, los niños están inundados de esto. Y nosotros como padres no hemos hecho absolutamente nada para que esos niños entiendan que ese ideal de éxito es un falso ideal de éxito. Ese no es el verdadero éxito. No es lo que verdaderamente un jovencito tiene que estar aspirando, a ser narcotraficante, por amor de Dios. Claro que no. Y eso está destruyendo la conciencia de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, porque incluso ahí les va lo más grave. De las niñas, 20% de ellas, es decir, poquitas, pero algunas dijeron que querían ser la esposa de un narco. ¿Qué quiere ser de grande? La esposa de un narco. Así de absurdo como lo oyen, así es, se los juro. Eso sucedió. ¿Cómo es posible que una niña verdaderamente tenga como ideal de vida ser la esposa de un narco? Es absurdo, pero sucede. Nuestros adolescentes están siendo destruidos sistemáticamente por los medios de comunicación y por todos estos falsos esquemas de éxito. Tanto los placeres inmediatos como los falsos esquemas de éxito destruyen por completo la integridad de la conciencia de nuestros adolescentes y crecen con ese ideal de vida falso, por lo tanto se convierten en unos falsos, como verdaderos agentes de los falsos éxitos y obviamente muchos de ellos terminan siendo delincuentes. Otro de estos problemas es de que ninguno de estos jóvenes, cuando nos pusimos a investigar un poquito sobre ellos, obviamente que esto fue un poco muy limitado, no teníamos acceso a información personales de los niños, que quede claro, ¿sí? Pero cuando empezamos a analizar un poco el contexto social en la cual escuela que hicimos estas entrevistas, nos dimos cuenta pues que eran de muy escasos recursos y de muchas familias destrozadas, familias de madres solteras, padres solteros, divorciados, etc. Es decir, los niños no habían vivido verdaderos testimonios de amor. Muchos de estos niños habían sufrido, tenido infancias muy duras, entonces por eso es que también eso los orientaba a buscar estos falsos esquemas de éxito, para romper con un nivel de vida y una forma de vida muy precaria y muy dolorosa que habían llevado a cabo. Por lo tanto, querían brincar de forma casi inmediata al éxito. Quiero deshacerme de mi pasado y lo voy a deshacerlo de forma rápida, inmediata y como sea necesario. Y por último, es que nadie, absolutamente nadie les había hablado de Dios. Así como lo oyen, nadie les había hablado de Dios. Sí, los niños, muchos de ellos fueron bautizados, incluso algunos de ellos estaban en la catequesis porque iban a hacer la primera comunión. Pero hablarles en serio de Dios, ninguno. Nosotros estuvimos platicando con algunos niños que iban a hacer la primera comunión y le preguntábamos cosas muy básicas de la fe. Les preguntamos el Padre Nuestro, sí se lo sabían. El Ave María, sí se lo sabían. El Gloria, sí. El Credo, la mitad se lo sabía, la mitad no. Pero cuando empezamos a hacerle preguntas un poco más profundas, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que María fue virgen? No tenía ni idea. ¿Tú qué opinas de que Dios mismo está ahí en la Eucaristía? No tenía ni idea de lo que era la Eucaristía. ¿Qué opinas de los sacramentos? ¿Qué opinas de la misa? ¿Qué opinas de tu fin último? ¿Qué opinas de la muerte? ¿Que el cielo, del infierno, del purgatorio? Es decir, cuando empezamos a cuestionarlo sobre temas fundamentales, básicos de nuestra fe, no sabían absolutamente nada. Estos niños se presentaban a hacer la primera comunión simplemente porque sabían rezar 3 oraciones. Ese es el gran problema que tenemos actualmente, y lo digo con todas sus letras dentro de la propia iglesia, es la falta de catequesis. Hay una crisis de catequesis actualmente en la iglesia. Creemos nosotros, los laicos, que solo con ir a misa ya cumplimos. Y muchos sacerdotes, perdón que lo diga, muchos sacerdotes creen que con dar misa ya cumplieron. No. La misa es solo el envío a hacer algo. Y ese hacer algo es lo que no estamos haciendo. No hay catequesis, no hay grupos, no hay verdadera asesoría, no hay verdadera atención a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Necesitamos darle fuerza a la catequesis, tanto de adolescentes como de adultos, como de quinceañeras, como las catequesis de jóvenes, etc., de todo. Tenemos que reforzar sistemáticamente nuestra catequesis para que los niños reciban una plática razonable de Dios, una plática en serio de Dios, porque los niños necesitan saber y conocer a Dios. Bien,
Dentro de todo este contexto que les pongo, de lo que hemos experimentado muchos de nosotros que nos ponemos vaya, que nos involucramos un poquito más en nuestra comunidad, nos damos cuenta de estos graves problemas, de estos graves situaciones que se están dando con nuestros adolescentes. Por eso quise hacer el tema, porque sabemos que los adolescentes son un factor de cambio. El día de mañana son ellos los que van a regir esta sociedad. Ahora, te lo pregunto así abiertamente, ¿tú quién quieres que rija la sociedad? Un niño el día de mañana, pero un niño hoy que vaya pensando en el futuro en ser narcotraficante, o que vaya en el futuro pensando en ser, vamos, simplemente una persona de bien, tener una hermosa familia, tener un empleo, tener una casa, incluso poner una empresa, invertir, sabrá Dios. ¿A cuál tipo de adolescentes quieres que tome el control de la sociedad mañana? No hay mucho que pensarle. Queremos que una persona con cierta conciencia moral, con cierta conciencia social y con cierta conciencia religiosa sean los que empiecen a actuar el día de mañana para que nuestras sociedades sean mejores. Eso es obvio, ¿sí? Y no digo que sean expertos en teología o que sean súper contra religiosos. No, simplemente personas de bien, personas de buena voluntad, que tengan temor de Dios y que los lleve a actuar de forma adecuada, de forma buena el día de mañana. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener eso, tenemos que hoy blindar a nuestros hijos, blindarlos de todos estos ataques que van a recibir, blindarles sus emociones, que sepan vivir sus emociones, blindar su conciencia para que sepan siempre distinguir el bien y el mal, y sobre todo blindar su misión de vida, la santidad. Y con eso no digo que sean monjes o que sean solo sacerdotes o religiosas, no, sino que ellos entiendan que en cualquier esquema de vida que ellos seleccionen tener el día de mañana, pueden ser santos. Pueden ser santos siendo esposos, pueden ser santos siendo futbolistas, siendo empresarios, siendo lo que sea. Es decir, la misión de la vida es la santidad. ¿Cómo llegas a la santidad? Lo puedes hacer con tus propios gustos, con tus propios anhelos, con tu propia vocación. Si el niño sabe esto, puede entonces comprender que él puede vivir una vida plena y feliz y aparte lograr la santidad. Se necesitan padres comprometidos. Entonces esta es una invitación a ti, papá. Comprométete verdaderamente con lograr el cambio en el mundo a través de tu propio hijo. Que tus hijos sean los verdaderos motores de cambio. Y obviamente se necesitan que sean padres que verdaderamente estén presentes en la vida de sus hijos, que formen parte integral de él. Y aquí les doy algunos pequeños consejos de una manera muy sencilla, muy básica. ¿Sí? Papá, es importante que conozcas tu fe, conócela. No te digo que seas un experto, pero conoce tu fe, porque el día de mañana vas a tener que resolver muchas dudas y muchas controversias de tipo religioso o de tipo moral. Segundo, papá, hay que saber ser humildes, reconocer que no lo sabemos todo, por lo tanto nunca debemos de poner nuestras opiniones por encima de la opinión de la iglesia, es decir, por encima de eso que llamamos magisterio. Tercero, papás, acérquense a los sacramentos, la misa, la confesión, todos los sacramentos en general, es decir, vivan la vida de fe de una manera especial, poco a poquito. No les digo que se den de latigazos mañana, pero sí es importante que ustedes mismos empiecen a vivir la fe, empiecen a vivir los sacramentos poco a poquito, váyanse acercando a sus comunidades. Congruencia, este es el punto fundamental, congruencia. Papá, si tú quieres que tu hijo quede blindado ante todos los ataques del mundo, tú también tienes que esforzarte en vivir tu fe, para que tu niño vea en ti un reflejo de que la santidad y la vida de virtud es posible. Y por último, papá, esto es muy importante, aprendan a decir no sé. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque tu adolescente va a inundarte con preguntas, con cuestionamientos. Te va a pedir consejos, te va a pedir un montón de cosas, es decir, te va a inundar verdaderamente de una gran cantidad de dudas que en él mismo van a ir surgiendo. Si tú no sabes la respuesta, no tengas miedo de decirle a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? No lo sé. Vamos a investigarlo juntos, vamos a aprenderlo juntos, o te prometo que mañana te lo respondo. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de darle respuestas a nuestros hijos y damos respuestas sustentadas en nuestro propio criterio, en nuestra propia opinión. Y esa no siempre es la forma adecuada de dar una respuesta que tiene que ver con la moral, con la fe o con la vida de virtud en la sociedad. Es decir, hay que saber dar una respuesta. Si no la sabemos, decirle con toda confianza, ¿sabes qué, hijo? No lo sé, pero mañana te la respondo.
O déjame investigar, déjame leer un poquito, informarme y te digo. No tengamos miedo de mostrar eso, esa debilidad, por decirlo de alguna manera, que en realidad no es debilidad, ¿no? Es parte de la inteligencia. Pero mostrarte de esa manera permitirá a tu hijo entonces darse cuenta que estás interesado en lo que te acaba de preguntar o lo que te acaba de cuestionar y que tú le estás poniendo interés. Eso es fundamental con los jóvenes. Y por último, yo lo que siempre les he dicho a los papás, seamos valientes. Hay que ser muy, muy valientes. No tengamos miedo nunca a hablar de Dios en casa, jamás. Que no te dé miedo, papá, hablar de Dios en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Es decir, somos nosotros, los padres de familia, quienes debemos sembrar las semillas de la fe en nuestros hijos, porque ellos mañana van a cosechar esto, van a rendir grandes frutos. Es decir, los cambios empiezan en el hoy y con pequeñas acciones. Hay que tener el valor, hay que ser muy valientes, papás, siempre hablar de Dios en nuestra casa, demostrar a Dios en casa. No tengamos miedo a mostrarle a nuestros hijos que nosotros creemos, llamamos a Dios. Dentro de nuestra propia ignorancia, dentro de nuestros propios defectos, dentro de nuestros propios pecados, porque todos los tenemos. Dentro de este problema que nosotros llamamos humanidad caída, demostrarle a Dios a nuestros hijos para que ellos vean que tú te estás esforzando y que Él puede esforzarse junto contigo. ¿Sí? Bien. Esto fue el preámbulo. Solo fue el preámbulo de todo lo que quiero decir. Preparé una lista de 10 pasos o 10 consejos que yo, de una manera muy personal, repito, muy personal, quiero ofrecer a los papás para ayudarlos a blindar a sus hijos. A crear este blindaje de conciencia en nuestros adolescentes. Y quiero que quede muy claro. Es una opinión muy personal. Es lo que yo he visto, lo que yo he experimentado, lo poco, mucha experiencia que yo tengo trabajando con jóvenes y con adolescentes. Es lo que yo he visto. Y son 10 pasos muy sencillos que cualquier papá puede lograrlo. Incluso si no eres un papá católico, puedes utilizar estos pasos. Es decir, lo que me interesa ahorita es blindar a los adolescentes, blindar toda una generación para que el día de mañana ellos puedan tomar decisiones basadas en la virtud y en el bien. Para empezar. Eso es lo que queremos. Entonces yo preparé esta pequeña lista. Son 10 pasos increíblemente sencillos. De verdad, son muy fáciles. Cualquier papá, cualquier mamá puede seguirlos. Y como les decía, esto surge de un pequeño proceso muy personal de lo que yo he visto con otros adolescentes y otros jóvenes. Pues bien, va el paso número 1. Y es importantísimo y facilísimo. Así como lo oyen. Fundamental y sencillo. Papá, ama a tu hijo adolescente. Sí, ya sé que los amas, pero ¿se lo haces saber? Si tú verdaderamente amas a tus hijos, a tus adolescentes, díselo, hácelo saber. En esta etapa los adolescentes están muy perturbados por muchas cosas. Por lo tanto, muchas veces caen en estas depresiones absurdas porque dicen nadie me quiere, nadie me acepta. Están creciendo, no hallan su lugar en el mundo, están tratando de generar una identidad. Es decir, están en un momento muy frágil. Pero si tú en este instante les empiezas a demostrar que verdaderamente los amas, que verdaderamente estás interesado en ellos, vas a crear un vínculo muy especial con tu hijo adolescente. Si lo amas, yo sé que sí, porque es tu hijo, díselo, demuéstraselo. Vaya, abrázalo. Es decir, ten esa cercanía con tu hijo. El primer punto es fundamental, que tu hijo sepa que estás tú ahí y que le amas. Y que verdaderamente le amas. No te estoy pidiendo que le dediques todo el día, no. Lo que te estoy pidiendo es que el hijo siempre sepa que tu papá, tu mamá, verdaderamente le amas. Y que pueden ellos confiar en ti. Ese es el único paso, hasta ahí, nada más. Que tu hijo sepa que tú lo amas. Eso es fundamental. Fundamental. El paso número 2. Acércate a él y conócelo. El gran problema que enfrentamos muchos papás cuando estamos tratando con adolescentes y con jóvenes es que nuestra experiencia de vida es mayor que la de ellos. Por lo tanto, cuando ellos nos presentan un reto, un problema, una duda o cualquier cosa, lo que nosotros tendemos a hacer es a minimizar eso. ¿Por qué lo digo? Porque los problemas para el adolescente, para nosotros se nos hacen problemas verdaderamente absurdos.
tontos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en otro nivel de vida, tenemos otras experiencias, etcétera, etcétera. Y cometemos el grave error de minimizar y ridiculizar a nuestro adolescente porque sus problemas, para mí, los problemas de mi hijo adolescente, para mí, son una tontería. ¿Cuándo vas a lograr entonces un acercamiento verdadero con tu hijo? Nunca. Demuéstrale, lo dije en el punto número 1, demuéstrale que le amas. Y como lo amas, vamos al paso 2. Conócelo. Conoce a tu adolescente hijo. Conócelo. ¿Qué piensa? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dudas existenciales tiene? No te burles de su inexperiencia. No te burles de sus problemas, por muy absurdos que suenen para ti. Dale ese lugar a tu hijo, conócelo, para él son grandes problemas, dale esa importancia, no minimices sus problemas, conoce sus gustos, sus ideas, sus anhelos, cosas que le disgustan y cosas que le agradan. Es decir, conoce a tu hijo, como en una vez conociste a tu esposa, es decir, cuando te acercas con una novia le empiezas a platicar y cuestionar qué te gusta, qué no te gusta, qué tipo de películas, te gustan las pizzas, te gustan las tortas, te gusta el refresco o te gusta el agua. Haces una gran cantidad, una investigación enorme para conocer cuáles son los gustos de esa persona que te gusta. Pues hazlo también con tus hijos. Conoce qué es lo que quieren, qué ideas tienen, qué anhelos, qué sueños. Es decir, tienes que conocer a tu hijo adolescente. De esa manera no solo lo vas a amar, sino que lo vas a amar intensamente dentro de sus propias fragilidades y dentro de sus grandes, grandes virtudes. Porque te vas a dar cuenta que tus hijos no son, vaya, lo voy a decir de una manera muy fea, pero no son todo malos, sino que vas a encontrar cosas muy valiosas en ellos. Porque incluso sus ideas o sus anhelos pueden sorprenderte. Es decir, no te creas muy superior a ellos solo porque tú tienes más edad y más experiencia. Ellos también pueden sorprenderte. Conoce a tu hijo, verdaderamente conócelo, acércate a él, escúchalo cuando tenga algo que decir, corrígelo cuando tenga errores y permite que él también te corrija cuando tú te equivocas. Dale ese respeto de persona, dale esa dignidad como persona. Eso va a ser muy, muy importante. Y sobre todo, dedícales tiempo. Papá, yo sé que estás muy ocupado con el trabajo, los problemas de la vida diaria. Lo sé, papá. Yo también lo estoy. Pero dedícales tiempos de calidad, mucho, poco, el que puedas, pero que sean momentos verdaderamente de calidad. Acércate a tu hijo, es decir, haz cosas con ellos, crea un vínculo especial con tu hijo, ¿sí? Algo que les guste a los dos. Voy a decir algo, a los dos les gusta mucho el béisbol. Bueno, pues vayan juntos a los fines de semana a ver un partido de béisbol o véanlo en la televisión, sabrá Dios, es decir, provoca esos momentos de cercanía y de convivencia con él, donde podrás platicar de muchas cosas y podrás verdaderamente conocerlo. Y en el momento en que tú te permites conocer a tu adolescente se va a dar cuenta que tú estás interesado en él, que le amas, que lo quieres, que lo respetas, que significa algo para ti. Y logras estos dos puntos. Van de la mano el punto 1 y 2, obviamente. Ámalo, demuéstraselo y aparte conócelo, escúchalo. No lo ames solo por ser tu hijo, ámalo por ser una verdadera persona que puede ofrecerte mucho a tu propio desarrollo. Bien. 3. Haz de Dios un tema común en casa. Fundamental. Hace un momento les dije, papás, no tengan miedo a hablar de Dios en casa. Tengan la valentía de siempre hablar de Dios en casa. Pues bien, a partir de este momento, papá, verdaderamente te lo digo, haz de Dios un tema común en casa. Y no estoy hablando de que se hagan grandes reflexiones filosóficas sobre Dios. No, simplemente que hagan oración juntos, aunque sea una chiquita o un rosario. Una oración, que simplemente hagan oración juntos. Bendice los alimentos. Siempre que vayas a comer, bendice los alimentos. Si tus hijos salen de la casa porque van a la escuela o van a una fiesta o van al cine o lo que sea, dales una bendición de salida. Que Dios te bendiga y te acompañe, hijo mío. ¿Sí? Lee la Biblia. Sí, en familia, un versículo, un tema, lo que sea. Es decir, acércate a las Sagradas Escrituras. Es importantísimo que te acerques a las Sagradas Escrituras, pues qué mejor que hacerlo en casa, ¿no? Con tu familia. Si tienes la oportunidad, en algún pequeño rinconcito en tu casa, como todos los buenos mexicanos lo hacemos, pon un altar, un pequeño altar, ¿sí? Donde esté la imagen de María, de preferencia Virgen de Guadalupe, un hermoso crucifijo,
o alguna devoción especial, ya sea el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, o Santo Domingo, o San Francisco de Asís, sabrá Dios si tú tienes alguna devoción en especial. Pero por un pequeño altarcito, algo que esté ahí visible, que les dé identidad como católicos. Fundamental que lo hagan. Otra, el crucifijo. Todos aquí por lo menos aquí en México tenemos la costumbre de que en todas las habitaciones hay un crucifijo, que no se convierta en un adorno, sino que se convierta verdaderamente en parte esencial de la habitación. No solo porque sea visible, sino que verdaderamente se convierta en un altar de oración. Si van a hacer una oración en la noche antes de dormir, diríjanla al crucifijo. Es decir, que el crucifijo no sea un adorno de tu recámara, sino un signo de tu recámara. ¿Qué significa un signo? Que significa algo. Haz del crucifijo algo que verdaderamente signifique para ti, que verdaderamente valga dentro de tu propia vida. No tengas miedo de hablar de Dios y haz de Dios un tema común en casa. Siempre que puedas hablan de Dios. ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? El otro día el padre nos contó esta historia de Dios. Van a pasar una película en Semana Santa que habla sobre Dios. Haz de Dios un tema común en casa. Que tus adolescentes se acostumbren a escuchar de Dios. 4. Llévalo al templo. Sí, así como se dice, llévalo al templo. Si yo hubiera dicho llévalo a misa, lo hubieras restringido solo a eso. Por eso te digo, no solo lo lleves a misa, sino que llévalo al templo. ¿Por qué? Porque en el templo vas a vivir por lo menos 3 cosas muy importantes. Fíjate, la primera, obviamente la Santísima Misa. Obviamente, lo vas a llevar al templo, a la Santa Misa. Punto número 2, lo puedes llevar al templo a tener momentos de paz y de oración. Sí, así como lo oíste. Cuando estén alterados, cuando estén preocupados, cuando estén angustiados o te estén enfrentando a algún problema, ven hijo, ven conmigo. Van al templo, se meten aunque no haya misa, se sientan en una banquita, calladitos, simplemente en paz. Y de manera natural surge platicar con Dios. Llévalo al templo, ponlo en contacto con lo sagrado. Que tu hijo se dé cuenta de que el templo no solo es ir a misa, sino que es verdaderamente un refugio, un remanso de paz dentro de esta turbulenta vida. El templo es eso, para eso sirve el templo, no solo para la misa, sino para ir al encuentro con Dios. Un encuentro en la intimidad y en la comunidad con Dios. Llévalo al templo. Haya o no haya misa, esté enfrentando un problema, alguna situación, llévalo al templo. Que él sepa que ese lugar es un lugar sagrado. Y es un lugar donde puede tener esa cercanía con Dios y empezar a dialogar con Él. Para afrontar un problema, una angustia, una pena, una alegría, lo que sea. Que tu hijo sepa que el templo es un lugar de que él pertenece a ese lugar. Que le dé un sentido de pertenencia a convivir y formar parte de una comunidad llamada iglesia. Llévalo al templo. Y siempre que vayas de vacaciones a algún lado, vayan a algún templo de ese lugar. Para ver la historia, para ver los decorados, la forma, la arquitectura, lo que sea. Es fabuloso encontrar eso. Llévalo siempre a tu hijo al templo. Que sepa que ahí se encuentra con Dios. 5. Punto número 5. Y este es el más difícil de todos. Es el más complicado. Es muéstrale a tu hijo o hazle saber que Dios quiere personas auténticas. Uy, dificilísimo y complicado tal vez, pero es muy importante. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Muchas veces cuando nosotros nos hablan de ser santos y cosas así, pensamos que tenemos que ser ermitaños, pensamos que tenemos que abandonarlo todo y ponernos un hábito de monje, de religioso, e irnos de misiones, no sé, al África o así. Es decir, vemos, la palabra santidad nos asusta porque vemos algo muy diferente de lo que verdaderamente Dios quiere. Obviamente que si a ti te nace la vocación de irte al África vestido dentro de una organización religiosa, adelante, todos te aplaudimos y te felicitamos y te damos nuestras oraciones. Pero lo que quiero entender es que los adolescentes no se asusten con esa idea de que tienen que abandonar por completo todo. Eso es importante para ellos, que se den cuenta que lo que Dios quiere es que Él sea auténtico, que ser genuino es la parte fundamental para la relación con Dios. Hijo, si a ti te gusta el fútbol, tú puedes ser santo jugando fútbol. Y quiero que seas el mejor futbolista.
Es decir, que seas auténtico, genuino en tu forma de ser. No necesitas ser otra persona para ser santo. Al contrario, lo que necesitas es ser tú mismo, el verdadero tú. Tu verdadera realidad es lo que le vas a ofrecer a Dios. Dios quiere personas auténticas, genuinas, y que su misión está dentro de su propia vocación personal. Si tu vocación es ser contador, si tu vocación es ser astronauta, ser doctor, ser lo que sea, dentro de esa vocación de vida está el llamado a la santidad. Dios no quiere que te conviertas en alguien más. Te pide que seas tú, el genuino tú, quien logre la santidad haciendo lo que te gusta. Así de sencillo, haciendo lo que te apasiona. Es ahí donde tú verdaderamente te muestras genuino ante Dios, porque no te muestras con ninguna máscara que quieras engañar a nadie. Entre más genuino eres, más fácil es conocer a Dios, porque conociéndose a uno mismo es fácil ofrecerse a Dios de mejor manera. Porque al conocerse uno mismo, conoce sus propias fuerzas y sus propias debilidades. Y puede ir con ellas ante Dios. Dios mío, te ofrezco mis fuerzas, ayúdame con mis debilidades. Por eso es importante que los adolescentes se conozcan a sí mismos y comprendan que Dios no quiere que seas superhéroe, simplemente que seas tú mismo. Número 6. Ponlo en contacto con otros adolescentes. Esto es muy importante. El joven, el adolescente, busca ese sentido de pertenencia. Busca crear una propia identidad. En el anterior hablé de que sean auténticos y genuinos. Bueno, ahora sigue la parte en la que hay que ayudarles a que ellos se conozcan de manera genuina y auténtica. Uno de los pasos fundamentales para lograr esto es que los jóvenes comprendan que hay otros jóvenes como ellos. Es decir, no tiene nada de raro o de extraordinario, por decirlo así, el hecho de que haya jóvenes que verdaderamente quieran ser buenos y quieran seguir a Dios y quieran conocer más de su fe y quieran vivir su fe en una comunidad. No es extraño, y para eso existe una gran cantidad de grupos juveniles y grupos de adolescentes. Es decir, la iglesia misma es una comunidad. Ponlo en ese lugar donde él va a encontrar personas de su edad y sus mismos gustos, sus mismas preferencias en ese momento, y que pueden vivir su fe juntos. Es decir, él va a encontrar un lugar donde él puede vivir su fe sin ninguna limitación, porque se va a ver identificado con otras personas de su misma edad, y se va a dar cuenta entonces que la iglesia verdaderamente reúne a las personas para que puedan cumplir con su misión. Es decir, no es algo extraño seguir a Dios, al contrario, es lo más natural, porque el evangelio es lo mismo que la alegría y el evangelio es lo mismo que el servicio. Estos adolescentes, cuando encuentran a otras personas iguales a ellos, con las mismas dudas que ellos y las mismas inquietudes que ellos, y que se reúnen dentro del marco del amor de Dios, pueden encontrar una tierra fértil para que ellos mismos puedan hacer crecer su propia fe. 7. Acompáñalo en este proceso. Papá, acompaña a tu hijo en este proceso. Eso es importante. Es decir, que él sepa que no estás haciendo esto solo para deshacerte de tu hijo los fines de semana. No. Sino que lo haces porque quieres lo mejor para él. Y por eso es que tú mismo, papá, lo acompañas. Das facilidades para que tu hijo pueda vivir la fe dentro de estas comunidades, dentro de sus propias, dentro de su propio contexto como adolescente. Y esto también es una invitación a ti, papá, que si tu hijo está en un grupo de adolescentes, bueno, tú métete a un grupo de adultos. Es decir, que tu hijo vea que lo que él está haciendo, tú también lo estás haciendo. Con otro tipo de grupos, otro tipo de personas, pero que de alguna manera que vea que tú también te estás esforzando en lograr este gran proceso de la santidad. Es decir, no solo lo vas a aventar a la fe, sino que te vas a aventar con él, porque lo vas a tener que acompañar. Es decir, tú también intégrate a la vida de la iglesia, algún grupo, algún movimiento, alguna actividad, lo que sea. Por muy complejo o sencillo que sea, no importa lo que tú quieras, pero que tu hijo vea que tú eres parte de esa comunidad, por lo tanto él también puede sentirse parte de esa comunidad. Te ve haciéndolo a ti, pues él va a tener más confianza para también hacerlo. Es decir, tienes que ser un ejemplo para él, un verdadero ejemplo de seguimiento. Pues te invito, vive este proceso en él, vívelo tú también. ¿Sí? Si tienes la manera de hacerlo en un grupo, algún servicio o alguna forma, hazlo, vívelo con él. Y si en algún momento dado tu hijo te pide ayuda, no sé, en alguna actividad, acompáñalo, vívela junto con él. Es decir, forma parte de este proceso en la medida en la que puedes.
¿Por qué insisto en esto? Antes de entrar al punto 8, ¿por qué insisto tanto esto? Porque la familia es la iglesia doméstica. Y todo el cambio que sucede dentro de la familia es importantísimo. Y tiene que darse en conjunto, en combinación entre todos los miembros de la familia. Tiene que surgir verdaderamente de este núcleo de toda la sociedad llamada familia, ¿sí? Como el principio, la célula fundamental de toda la comunidad. Bien. 8. El punto número 8, estudien juntos la fe. Es importante que conozcan su fe. Importante que conozcan su fe, que sepas qué son los sacramentos, qué son los mandamientos, qué dice la Biblia, qué libros son, qué onda con las imágenes, por qué el sacerdote levanta el cáliz, por qué me tengo que confesar, por qué tengo que confirmarme. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Era hombre? ¿Era Dios? ¿Qué era? ¿Sí? ¿Por qué dicen que María es madre de Dios? María fue llevada al cielo. ¿Cómo está eso que siempre fue virgen? Es decir, conoce tu fe. Para que puedas, no te digo que seas un experto, pero conoce por lo menos las partes fundamentales de tu fe. ¿En qué crees? Es importantísimo que sepas en qué crees. Y la invitación es, hazlo junto con tu hijo. Juntos encuentren esto, encuentren las respuestas. Debatan entre ustedes, platiquen entre ustedes, confronten sus ideas y sus opiniones dentro de un marco de estudio. Sería fabuloso, porque logras más acercamiento con tu hijo. Creas una verdadera alianza con él. Eso es fabuloso. Estudien la fe juntos, conozcan su fe juntos. Punto número 9. Muéstrale testimonios de vida piadosa. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que te ayuden los santos. Sí, así como lo oyes, que te ayuden los santos. Todos y cada uno de esas dudas, cuestionamientos, inquietudes que pueda tener tu hijo adolescente a lo largo de su vida, todos los santos las vivieron también. Por lo tanto, el que tú les muestres ejemplos de vida piadosa en los santos, ellos se van a dar cuenta que la vivencia de la fe es posible. Que ellos pueden lograr sus anhelos y sus vocaciones incluso dentro del marco de la iglesia, dentro de este tipo de vida, por decirlo de alguna manera, dentro de la vida de la fe, porque otros ya lo han logrado y han sido felices y el mundo los reconoce como hombres de bien. Es decir, muéstrale a los héroes de la fe para que se dé cuenta que él también puede ser uno de ellos. Los santos, deja que los santos te ayuden y que le inviten a tu hijo a vivir de forma heroica las virtudes y el bien. Y el punto número 10 es un punto importante y es enséñale a tu hijo a pedir perdón. Sí, así como lo oíste. Enséñale a pedir perdón. ¿Por qué? En el momento en que tú enseñes a tu hijo a pedir perdón y que tú mismo aprendas a pedir perdón, vas a aprender lo que significa la humildad. Vas a aprender lo que significa la grandeza de Dios y tu pequeñez. Vas a comprender lo que significa la dignidad del otro. Y vas a comprender lo que significa estar en lo correcto o estar en lo equivocado. El pedir perdón es el movimiento máximo del amor cuando alguien se equivoca. Por lo tanto, cuando alguien pide perdón, lo que hace es verdaderamente reconocer la dignidad del otro, reconocer que él necesita ayuda, que él se ha equivocado, que no es perfecto, que él solo no puede lograr grandes cosas, que necesita la compañía y la ayuda de otros, que si quiere un día llegar al cielo necesita de Dios. Es decir, el pedir perdón es el ejercicio máximo de la humildad y del amor trabajando juntos, dentro de nuestra propia imperfección. Por eso es fundamental que aprendan los adolescentes a pedir perdón, a reconocer sus errores y pedir perdón. Y eso también va para todos, no solo para los adolescentes, para todos. ¿Sí? Si te das cuenta, fueron 10 puntos muy sencillos, muy fáciles, que se pueden lograr en casa. No pedí nada especial. Son 10 puntos que cualquier persona de una manera relativamente sencilla, pero con la voluntad verdaderamente volcada hacia los hijos, se puede lograr. Es una invitación, papá, para que tus hijos crezcan en un ambiente mucho más hermoso, lleno de amor, lleno de acompañamiento, lleno de seguridad, que verdaderamente los blinde ante todos los ataques que van a recibir a lo largo de su vida. Y que puedan el día de mañana ser verdaderas personas de bien en un mundo que está verdaderamente podrido y volviéndose loco. Tus hijos pueden ser ese gran motor de cambio de una sociedad que se está destruyendo a sí misma. Sé que tratar con adolescentes es complejo, obviamente, lo sé. Se requiere de grandes habilidades, se requiere de mucha paciencia, papá.
Se requiere de mucho tacto, saber hablar con ellos, saber involucrarlos, y también se requiere de mucha oración. Hay que orar, tenemos que acercarnos a Dios y obtener de Él las fuerzas necesarias para salir adelante en este proceso. Lo sabemos. Por eso te pido, papá, que te llenes de oración, ¿sí? Que te llenes de oración y que vivas este proceso junto con tus hijos. Obviamente que te acompañe tu esposa y los demás hijos, que se acerquen entre todos para crear una verdadera comunidad, una verdadera iglesia doméstica, en la cual todos sus integrantes puedan crecer en santidad y en virtud poco a poco para lograr esta gran misión que es ser santos y estar con Dios en el cielo, ¿sí? Y para terminar, pues mi consejo que siempre les doy a los padres cuando hablo de estos temas de los hijos, ¿no? Que tus hijos vean en ti el reflejo del amor de Dios. Eso es fundamental. Que cuando los niños hablen de Dios, venga a ellos tu imagen. Suena complejo, ¿verdad? Suena complicado, suena difícil, suena retador. Pero así debe de ser. Que si alguien les dice Dios es amor, ellos digan sí, porque mi papá y mi mamá me aman. Dios es misericordioso, sí, porque mis papás han sido misericordiosos con mis propios errores. Es decir, que el joven cuando reciba una plática de Dios, vea ese reflejo de Dios en ustedes, papás. Esto sería fabuloso, sería maravilloso, porque los hijos van a decir, sí, cierto, Dios existe porque yo lo veo en mi papá y lo veo en mi mamá. Eso sería maravilloso. Eso es lo que tenemos que buscar como padres, ser un verdadero reflejo de Dios para nuestros propios hijos. Yo los invito a que traten de poner en práctica, aunque sea alguno de estos consejos que yo les doy. Les digo, son consejos muy personales. Yo los saqué, me puse a investigarlos un poquito, me puse a redactarlos de una manera en la que yo lo he visto, en la forma en la que yo he sentido a los adolescentes, en la poca experiencia que tengo tratando con ellos, pero de cómo acercarme un poquito con ellos, ¿no? Estos son 10 pasos muy sencillos, fundamentales, para empezar a mover a nuestros hijos un verdadero cambio hacia el amor, hacia la virtud y hacia la buena voluntad, ¿sí? Creo que eso es lo fundamental para nosotros, encaminar a nuestros hijos hacia la santidad y que en este camino estén blindados por nuestros consejos, nuestro acompañamiento y nuestro testimonio. Soy tu servidor Jaime Velázquez, gracias por haberme acompañado el día de hoy, gracias por tu caridad, por ayudar a Valora Radio con tus donativos a través de las estrellitas de Facebook. Gracias, de verdad, te vivimos agradecidos y te ofrecemos nuestras oraciones, que es lo que podemos dar a cambio, nuestras oraciones y nuestra gratitud, ¿sí? Pues no me queda más que despedirme, agradecerles que me hayan acompañado y no se les olvide nunca esto, papás, nunca, nunca, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede. Por eso es que los invito a que amen intensamente a sus hijos y a través del amor van a estar encaminados a lograr lo mejor para ellos, para que sean personas de bien, personas felices, personas santas el día de mañana. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.